Hola, soy Miriam en la casita de Puchis. En esta ocasión tejí al dragón de cascarrabias, que en inglés le llaman dingo, pero nosotros lo conocemos como dragón. Es el que estornuda y saca fuego. Es el de cascarrabias. Mide 39 centímetros de largo, 15 de alto. Espero que te guste. Si no viste esta caricatura, te la recomiendo mucho. Está buscando una princesa, las cuevas de las orquídeas susurrantes. Entonces, para salvar a su pueblo, espero que te guste. Cascarrabias es el malo de la historia, pero creo que es el que hace también la historia en sí. Y tiene este dragón. Espero pronto hacer a Cascarrabias. Quiero hacer a todos los personajes. Espero que me apoyes dándome una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita. ¿Ok? De donativos es dándole aquí un super gracias o si quieres pagar una suscripción a mi canal. No es suscripción, es membresía. ¿Ok? Nada más es de $1. Ahí sí te lo dejo a tu gusto. Espero que te guste y a continuación doy la lista de materiales. Hola, buen día. Pido disculpas de antemano porque ayer, como vieron en mi publicación, nos pegaron. Sigo un poco espantada, pero ya estamos mejor. Mil gracias por las que me escribieron. Se los agradezco tanto. El ver cómo le pegaban a mi coche, mi esposo en el coche. Ay, no, es una sensación horrible. La verdad, creo que grité tanto de mi esposo está en el coche, o sea, para que me ayudaran a sacarlo. Me duele la garganta. Pero vamos a seguir trabajando y tratar de superar este mal rato. Tengo ganas de tejer. Sí es un gusto que me quiero dar. Quiero tejer la colección de cascarrabias. Yo sé que muchas de las que me siguen son jovencitas y jóvenes, y niñas. Esta caricatura te la recomiendo. Es un poco bizarra porque se trata de que están buscando una cueva de las orquídeas susurrantes para liberar al pueblo de la princesa Amanecer de un hechizo que le habían puesto al pueblo. Entonces, de eso trata la caricatura y viajan a través de una canasta con globo, pero es un carro. También quiero hacerlo, a ver si me sale. Entonces, voy a comenzar con el dragón. El malo de la historia se llama Cascarrabias, que no quiere que la princesa Amanecer encuentre la cueva de las orquídeas susurrantes y tiene un dragón, pero el dragón es un poco torpe y entonces te estoy contando la historia para que te emocione el hacer el dragón. Y siempre el dragón estornuda, entonces cuando estornuda saca fuego y entonces quema a Cascarrabias. Y siempre dice malas palabras, pero no sí groseras, sino como maldita sea, o sea, que no te pudiste aguantar y están en una cuevita o están en un lugar muy, muy encerrados los dos apretados y él se le ocurre estornudar. Y entonces Terry, que es un chico que no sé cómo llega al mundo de la princesa Amanecer y es el que la ayuda a encontrar las orquídeas susurrantes. La verdad yo compré la serie original, no la he podido volver a ver, pero tengo ganas de verla porque, no, o sea, todos los mundos a donde iban los ayudaban, entonces, y hacen sufrir al dragón. Entonces, me encanta el dragón, quiero hacerlo. A ver si me sale también cascarrabias, pero eso lo iremos haciendo poco a poco. Necesitamos
este tono de verde o un poquito más clarito. Yo no tengo, la verdad no tengo. A pesar de que compré tonos verdes, no había ese tono, pero miren, este me sirve muy bien. No sé qué medida me salga ahorita el dragón, pero vamos a necesitar solo estambre verde. No lleva más. Y tiene unas patitas que le cuelgan bien chistoso. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Voy a necesitar ojitos de este estilo. Creo que son estos. Estos son los que me servirían más. Los venden en Temu. Yo ahí los conseguí. Si no los tienes, puedes tener fieltro negro y blanco y hacerlos, porque también no sé si me funcionan. O utilizamos estos botones en pequeño, estos chiquititos, para el dragón. O sea, no sé si me sirvan los ojos que escogí. No, este es otro tamaño. Pero voy a probar a ver si me funcionan. No, miren, todos son más grandes. Déjenlo, busco el otro para hacer, hagan de cuenta, el fondo en blanco y metemos el ojito. Si no, no hay, miren. Es que fíjense que sí me gustan estos ojitos porque se ven bonitos. Pero me he dado cuenta que a veces me los mandan impar. O me mandan de 2 tamaños diferentes. Hagan de cuenta que el último par es de tamaños diferentes. Y yo así como de, ay, ¿por qué? Pero no, miren. No, no es este. Entonces, dejen encuentro el par de que siento que están muy grandes. Ay, miren, tengo más pequeñitos. Y es que estos, la verdad, yo no los compré. Estos me los gané, jugando, jugando la granja y jugando el acuario. Bueno, si no metemos de esos ojitos, ahorita los busco. Y, porque creo que estos son muy grandes. Sí, estos son más grandes. Y sí quería de este tamaño. Ahorita busco porque todavía tengo otra cajita más. A ver si de casualidad lo tengo. Y creo que es todo. Ah, necesito fieltro blanco para los dientes del dragón. Lleva 2 dientes el dragón. Como colmillos. Ah, aquí está el otro. Miren, ahí está. Yo ya hablando mal y sí venía. Entonces, los ojitos que necesitamos son de 1 centímetro. O si no, estos, porque estos son los que le puse Scooby-Doo. Pero no, creo que son estos. Estos son los que me sirven. Miden 2.4 centímetros o 2.3 más o menos. Y miden 1.8 centímetros de alto. Entonces, necesitamos eso. Voy a empezar a hacer el patrón porque es muy peculiar el muñeco. Y creo que es todo. Silicón, necesitamos silicón, relleno y creo que ya. Entonces, empiezo a hacer la parte del cuerpo, que es lo que necesito tejer primero para ir sacando la proporción del dragón. Yo quiero que me quede el cuerpo un poquito grandecito para poder subir a cascarrabias en el dragón, porque ellos vuelan a través del globo aerostático que amarra al coche. Ah, y tienen una mascota que se llama Bip Bip. Y el dragón los va siguiendo volando. Pero tiene unas alitas, está goro, y tiene unas alitas bien chistosas. Entonces, hago el patrón del cuerpo y regresamos para tejerlo.
Miren, se me olvidó pedir 2 pompones de medio centímetro en tono verde, 2 palitos o 2 alambritos como de 2 centímetros o 3, y le doblamos la punta. También vamos a necesitar fieltro verde para los poritos de la nariz, y vamos a necesitar un pedazo de estambre negro para poner las cejas, ¿ok? Las cejas, y unas franjas que necesito ponerle en la nariz, y ya. Ok, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Si se me olvida mencionarlo, ya saben. Subo con la cadena y cierro con un punto deslizado. Bueno, ya terminé la vuelta. Dijo, ya no tiene caso darle el corte al video. Cierro con el punto deslizado. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 6 aumentos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? ¿Por qué hago esta forma? Si se fijan, aquí se está haciendo más gordito que acá, porque la pancita va hacia abajo. Entonces vamos a hacer que este aumento vaya creciendo conforme vamos avanzando. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. 2, un punto bajo, un aumento 3, un punto bajo, un aumento, van 4, un punto bajo, un aumento, van 5, un punto bajo, un aumento, van 6. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Ok. Ay, perdónenme. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Va 1, 2 puntos bajos, un aumento, van 2, 2 puntos bajos, un aumento, van 3, 2 puntos bajos, un aumento, van 4, 2 puntos bajos, un aumento, van 6, van 5, 2 puntos bajos, un aumento, van 6. Ajá. Ay, perdón.
tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado la vuelta. Nos da un total de 30 puntos bajos. Vean, ya va agarrando forma, ¿ok? Esto es lo que busco, que aquí sea plano, pero aquí sea la pancita. Ok, en la vuelta 6. Vamos a tejer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y al final tejo 6 puntos bajos. Ya lo hice varias veces con ustedes, entonces ya saben que es primero las 3 puntos bajos, una disminución, y luego al final 6 puntos bajos. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento, 6 veces y tejemos al final 6 puntos bajos. Nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejemos y regresamos. Cerramos con un punto deslizado a la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y luego 6 puntos bajos y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No crean, estoy contando en la mente. Mientras hablo estoy contando. Entonces, por eso me ven muy confiada tejiendo y hablando. Ok, vuelta 8. Vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces. Y al final de la vuelta tejemos 6 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y nos da un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y luego tejo 6 puntos bajos y regreso. Ok. De la vuelta 9 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena, cierro con un punto deslizado, tejo, son 48 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No se preocupen que quede este piquito. Eso no nos va a afectar porque hay que agregarle el cuello y la cabeza del dragón. ¿Ok? Entonces, los tejo y regreso. Yo lo marco porque siempre ando de borrega viendo otro programa mientras estoy tejiendo. Entonces, de la vuelta 9 a la 17, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren. Va así la pancita. ¿Ven cómo quedó aquí plano? Y aquí ya se ve la bolita. Voy a hacer esto. Vamos a tejer de la vuelta 18 a la 27. Punto por punto. ¿Ok? O sigo tejiéndola. Esta es la vuelta 18 a la 27. 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo para que quede un poquito más larga la pancita y regreso. ¿Ok? Muchas no me tienen paciencia. Bueno, algunas, no todas. Que me dicen que los confundo, que no sé qué. Miren, esta es mi defensa ante las acusaciones de plagio. Que de veras, luego la gente, por molestar, no sé, me dicen, ese es mi patrón. Y yo así como de, si a mí me costó hacerlo. Entonces, como ven que yo lo estoy haciendo en vivo, o sea, estoy haciéndolo así con ustedes,
Y no les miento, o sea, voy tachoneando, voy garabateando. Entonces, así yo me protejo de que no cierren mi canal y de tanta amenaza que he recibido de que les plagio las ideas. Miren, la verdad, una disculpa, pero sí lo voy a seguir haciendo. Me ha servido muchísimo porque YouTube me ha ayudado mucho en eso, de que digo, mira, si fuera copiada la idea, ni siquiera ya tiene canal o ni siquiera tiene el personaje. O lo hizo después del video que yo, o sea, no, no, de veras que es traumático como te acusan de plagio cuando ni haces nada. Pero tenme paciencia, vamos tejiéndolo juntos. Y así. A ver, espérenme. Ah, es que me está marcando un error el celular y me sacó de onda. Es que se me está yendo y viniendo el internet y ese es otro problema. Y pienso que se detiene la grabación, pero no. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 18 a la 27, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. Miren, en la vuelta 28 vamos a empezar a tejer la parte de la cola. Hago una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, y en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. Ay, espérame. Ahí está. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, de la vuelta 30 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la vuelta 30 a la 33. ¿Ok? Ok, en la vuelta 34 hacemos una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Ok, en la vuelta 35 y 36 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, dejen marco y regreso. Esta la quito. Ok, en la vuelta 37 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38
y 39 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. A ver, espérenme. Veo el dibujo. Porque igual y tenemos que hacer más puntos ahí. A ver. Ay, otra vez. No me la sincroniza. Espérenme. Ok, vamos a tejer de la vuelta 38 a la 41 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, y en la vuelta 43 a la 45 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. En la vuelta 46 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, de la vuelta 47 a la 52 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Dejen, lo marco y regreso de la vuelta 47 a la 52. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Vamos a dejar un poco de estambre para poder rematar el hoyito que queda. ¿Sale? Lo remato. Trato de rellenar bien. Bueno, no sé, es que quiero darle la forma así como levantadita, así, de la cola. Entonces, voy ayudándome de las puntas de la tijera, así. Así. Y entonces, así ya quedó. Y vamos a cerrar el círculo de la colita. Parece que sí agarró forma. De adentro hacia afuera
vamos a abrazar las cadenas. ¿Ok? Así. Así. Y así quedó. Y rematamos. Así. Entonces vamos a hacer la cabeza y el cuello. Miren, quedó así. ¿Sale? Nos faltan los piquitos que lleva aquí y las patitas, porque tiene unas patitas bien chiquititas. Y se supone que esto va así, así como. ¿Sale? Vamos a tejer. Dejen veo las patitas de una vez. Ok. Es que me dice mi esposo que descanse un ratito, pero de veras que me siento tan culpable de lo que pasó con el coche. Y le digo, déjame, mejor sigo trabajando, porque eso me da alivio de que pues tengo que sacar el dinero para recuperar lo que pues te sacan de mordida o lo que tú quieras, pero no lo tenía contemplado, pero a ver, y sirve que relajo mis nervios. Miren, hice 4 patitas, las 3 patitas. Estas van a ir pegadas en la vuelta. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre la 12 y la 13 empiezo a pegar una. Y la diferencia son 5 hileras, 5 vueltas y pego las otras. Casi rozan las patitas, miren. Entonces, vamos a empezar con el piececito. Para el piececito vamos a hacer 5 cadenas, más una, 2, 3, 4, 5, más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 5, no es cierto, tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y en la última cadena hago 3 puntos bajos. 2 y 3. ¿Ok? Jalo. Y en las cadenas flotantes que se hicieron, tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en la última es un aumento. Cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 2. Y en total me dan 12 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 8 y rellenamos. Ok, en la vuelta 9 ya rellené la patita, ¿eh? En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, así. 6 disminuciones. Así. Corto y hago esto. Vamos a
rellenar un poquito más, que se vean gorditas las patitas. Es que el dragón tenía las patitas gorditas, gorditas, gorditas. Entonces, sí quiero que se vea así como gorditas. Entonces, así. No les había pedido estambre negro, pero creo que vamos a ocupar un poquito, no mucho. Por eso no sé si pedirles el estambre negro así ya con mayor cantidad, pero nada más son para detalles, no es para gran cosa. Y miren, aquí vamos de adentro hacia afuera a rodear las cadenas. Así y así. Jalo y se cierra. Entonces, vamos a hacer un remate y vuelvo a rematar. Y cerramos, o sea, amarramos. ¿Ok? Ya que está el piececito, vamos a hacer la piernita. Para la piernita vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro en círculo. Ay, 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 perdón, perdón. Ay, las moví. Ahí está. Cierro en círculo con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo un punto bajo en cada punto, en cada cadena. Son 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y tejemos de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. Lo tejo, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vamos a rematar dejando estambre suficiente para unir al cuerpo. Y vamos a ensartar otra aguja con poquito estambre para unirlo al pie. Entonces, miren, ya voy en la vuelta 3. Ahí está. Ahí, espérenme. Ahí. Y cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 4 subo con una cadena y tejo punto por punto. Así. Ok. Así. Y cierro con un punto deslizado. Entonces, hago esto, corto y vamos a rellenar. Con poquito relleno se puede rellenar, pero vean. Así. Ay. Espérame. Esto lo empujo. Tapo. Así. Y así. Así. Ok. Así. Y vamos a... Espérenme. Así. Voy a cortar un poquito de estambre. A ver si de los que me sobraron. De estos. Me alcanza un poquito el estambre. Voy a escoger el más largo. Para no cortar otro pedacito. Así. Ya lo encontré. Es este. Yo creo que con eso nos alcanza. Entonces, vamos a
hacerle un nudo y en la parte de abajo vamos a clavar y lo uno aquí, pellizquito abajo, atravieso la pierna, pellizco abajo y pellizco la pierna. ¿Ok? Y entonces hago esto. Así. Y vamos a rematar. Ay, espérame. Vuelvo a clavar. Y remato. Ahí está. Y vamos a clavar la aguja y lo mando a otro lado. Pero después ensarto aquí. ¿Ok? Corto el excedente. Y miren, ya quedó la patita. ¿Ok? Ahora, vamos a unirla al cuerpo. Acuérdense que les dije entre la vuelta 13 o 12. Creo que era 12, ¿no? A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí. Y aquí pongo la piernita, ¿ok? Y la pongo entre el chipotito que sale, ahí. Lo alineo para que quede libre el chipotito y poner las 4 patitas. Van juntas, no van separadas de un lado al otro, no. Las 4 patitas van como muy pegaditas. O sea, para las que ya vieron la caricatura, pues sí es fácil que vean cómo va el dragón, ¿no? Pero así. Vean. Luego va acá. Así. Es que estoy viendo un video de la recesión en Estados Unidos y ay, a ver cómo nos va. Y digo cómo nos va, porque yo estoy en México, pero pues a ver si no nos da el latigazo a nosotros. Que de hecho sí, ¿verdad? Pero a ver. Espero que no sea tan fuerte. Miren. Aquí clavo y lo mando al otro lado. Corto. Y vean. Y así pegamos las 4 patitas. Y entonces, quedaron, miren. Dejen alejo un poquito la cámara. Quedó el chipotito, pero vean, quedó aquí en medio. Entonces, ya quedó. Ahora, vamos a tejer lo que es no sé si tejer primero la cabeza. Yo creo que tejemos primero la cabeza. Ok, vamos a empezar a tejer. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado.
En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, en este punto, según yo, no, todavía no. Es que van los ojitos. Según yo, van los ojos. Va así. Aquí. Pero me falta unas vueltas más. Es que, espérenme. Sí, tengo que hacer unas vueltas más. Pero va en esta vuelta. En la vuelta 2, 4, 5, entre las 5 y las 6, más o menos. ¿Ok? Y es que si los dejo no me va a dejar tejer. Entonces, los quito. Vuelta 7. Hago una cadena y tejo 3 aumentos. 1, 2, 3. Y tejo espérenme, deje un poco la regla, porque si no me va a perder. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 3 aumentos. 1, 2, 3. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vamos a tejer la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Un punto bajo, un aumento, van 2. Un punto bajo, un aumento, van 3. ¿Ok? Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo otra vez un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, un punto bajo, un aumento, van 2. Un punto bajo, un aumento, van 3. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Vamos así. De la vuelta 9, 10, 11, 12. A la 12 vamos a tejer punto por punto. Son
30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 son 24 puntos bajos. Perdónenme, creo que no lo mencioné. Y en la vuelta 8 son 30 puntos bajos. Entonces, de la vuelta 9 a la 12, tejemos punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13, miren, coloqué los ojos. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, lo tejo, remato y cierro con, como les he estado enseñando a cerrar los círculos. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a hacer la nariz. Ya quedó la cabeza, entonces vamos a hacer la nariz del dragón o la boca del dragón. Son 7 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 3 puntos bajos en la misma cadena. Ok, y me quedan en las flotantes, vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y en la última cadena tejo un aumento y cierro con un punto deslizado. Se ve un poco grande la nariz, pero no se preocupen. En la vuelta 2 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó. Y de la vuelta 4 a la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto. No, sí, vamos a tejer hasta la vuelta 6 y vamos a ver si queda con esas vueltas. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé, pero pues sí, yo creo que hasta ahí la dejo. Es que no sabía si agregarle una vuelta más, pero mejor así. Entonces, vamos a rematar.
Y entonces, dejen corrijo porque le había puesto hasta la vuelta 8, pero no, es demasiado. Entonces hasta la vuelta 6 vamos a rellenar un poquito para que le demos forma a la trompa. Lleva unos puritos aquí. Ahorita se los ponemos. Y estoy pensando que vamos a hacer otra parecida, pero para la parte de abajo de la trompa. Entonces, miren, ya quedó. Voy a ensartar. Y vean, los ojos todavía no los pego, pero los voy a pegar así la boca. Pellizquito abajo, atravieso la cadena. ¿Ok? Como si fuera cocodrilo. No sé por qué, tengo una fascinación con los cocodrilos que me encantan. Los de peluche, no los verdaderos. Pero los de peluche no sé por qué. O sea, no puedo ver uno porque luego me emociono. Y de hecho una amiga me saludó, Susi, me regaló un cocodrilo de peluche. Y me encanta mi cocodrilo de peluche. Así. Miren, es que todavía no lo pego porque quería ver cómo quedaba la trompa. Y entonces, así, lo termino de coser y regreso. Ok, ya pegué los ojos con el silicón. Entonces, vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer 3 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo 2 puntos bajos, 3 puntos bajos sobre la última cadena, 2, 3 y tejo un punto bajo y luego aquí en la última cadena tejo un aumento y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 8 puntos bajos. Tejo en la vuelta 2 y 3 punto por punto. Son 8 puntos bajos. Los tejo, cierro con cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo, remato. A ver, yo creo sí. Hacemos la otra vuelta. Es que yo creo que lo voy a pegar. No lo voy a coser, sino lo voy a pegar. A ver. Ya casi termino. Así. A ver. Sí. Ok, vamos a cortar. Y hago esto. Así. Corto. Y con silicón lo voy a pegar. No necesito rellenar esta parte. Así. Y lo pongo abajo. Ok. Así. Y vamos a buscar el fieltro que le quede. Ay. Es que creo que es este. Pero no sé si ponerle mejor un poquito claro para que se distinga. Porque si no, no se va a distinguir. Ahí se me cayó
dragón chino. Ahí está. Entonces, hago las dos bolitas. Ok. Así. Hago la otra bolita. Así. Ahí me quedó muy grande. Entonces. A ver. Sí, ya quedó. Y de aquí me sobró un piquito. Así. Entonces, los pongo así. Y me faltan unos pelitos que lleva aquí. Dejen, agarro lo que me sobró. Ok, ya que tengo la cabeza, vamos a hacer esto. Me faltan los colmillos, oigan. Vamos a hacerlos de una vez. Así. Aquí. Así. Dejen ver la foto. A ver. Sí. Van así. Van aquí pegaditos, aquí. Este lo hice muy grande. Así. Es que se... Ay, ay, que se parece mucho. Ok, miren, es que este dragón es muy torpe, entonces, de veras que cuando estornudaba yo me atacaba de la risa, decía, no, no te atrevas a estornudar. Ay, no, ahí está. Entonces, ahora vamos a pegar de sus cuernitos. A ver. Clavo el alambre. Así. Ahí está. Es que no sé si quitar los pelitos, pero... Porque los confundí, pensé que eran pelitos, pero no, son antenas. Son como antenas. Así. Ay, sí, yo creo que sí quito el pelito. Sí, va mejor sin el pelito. Miren, dejen clavo, ahí está. Y entonces, voy a pegar así. Así. Sí, va así. Entonces, ahí está. Y esto va así. Entonces, la voy a dejar secando. Y vamos a hacer... Me faltan las cejas, pero necesito que sequen para que yo lo pueda... Lo pueda pegar, porque si no... O sea, coser, porque si no se va a mover todo y va a ser un relajo. Ok. Vamos a hacer el cuello. Para el cuello necesitamos 14 cadenas que ya tengo aquí tejidas.
Cerramos en forma circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 14 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Ok, miren, ya quedó hasta la vuelta 8. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 4 veces y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejo normales. Lo tejo, lo remato dejando estambre suficiente para pegarlo al cuerpo. ¿Ok? Miren, ya casi termino. 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y cierro con, bueno, remato. Podemos hacer esto. Podemos rellenar un poco para que le demos forma al cuello. Ahí está. Así. ¿Ok? Y esta parte vamos a hacer esto. Ya casi terminamos el dragón. Pensé que me iba a llevar más tiempo, pero no. Estuvo sencillo. Ok. ¿Ven dónde está el chipote que les había dicho? Ahí lo vamos a pegar. Ahí lo coso, tapando el chipote que salió. Y hago pellizquito abajo y agarro la cadena del cuello. Ok. Voy. Así. Lo coso y regreso. Ok, miren. Ahora voy a pegar así la cabeza. ¿Sale? Entonces hago esto. Ay, dejen clavo bien para que no se zafe la. Y pongo la cabeza. Hago un pellizquito y paso el cuello. ¿Ok? Pellizco y el cuello. Lo voy cosiendo y regreso. Ok, miren, me faltan las alitas del dragón. Sí, exacto, son pequeñas. Es que el dragón le cuesta mucho volarla. Por eso le cuesta volar porque está gordito. Y entonces, por eso se enoja el cascarrabias. Miren, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 3 puntos bajos. Van 2, van 3. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 3 aumentos y nos da un total de 6 puntos bajos. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y tejo vuelta 3. Tejo un punto bajo, un aumento 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos.
Llevo 2, llevo 3. Vuelta 4. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y rematamos. Espérenme, van 2 y un aumento. Remato. Así. Y vamos a esconder las puntas. Esta punta. Y entonces hago esto. Así. Y cortamos la puntita. Y entonces vamos a ensartar. Ay, espérenme. Que ya se hizo el relajo acá. Voy a ensartar la aguja con estambre verde. Hacemos el nudo. Y a la mitad de las patitas, más o menos, vamos a coser las alas. ¿Ok? Miren. La pego al cuerpo y le paso 3 puntaditas. ¿Ok? Así. Y voy a rematar. Y yo hago un amarre con la tirita que quedó. ¿Ok? Y así. Corto y ya quedó. ¿Ok? Ya quedaron las alitas. Ahora, vamos a tejer. Dejen, alejo aquí. Del cuello a la punta de la cola, vamos a tejer cadenas. Dejen, las mido y regreso. Ok, miren, vamos a tejer 60 cadenas. Vamos a tejer las 60 cadenas. Dejen, hago el acercamiento. Y vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas más. Y en la tercera cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Y hago esto. 1, 2. Y en el tercero hago un punto deslizado. Otra vez. 2 cadenas. Y ahí mismo hago 2 puntos altos. Hago 1, 2 y en la tercera clavo. Hago un punto deslizado. Y así lo voy a hacer por toda la cadena. 2 cadenas, 2 puntos altos. Brinco 1, 2 y en el tercer clavo con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, lo que vamos a hacer es pegarla aquí con silicón desde el cuello hasta la cola, que pase por la parte de en medio. Así. Ay, espérenme. Así. Ok, entonces voy poniéndola así. Así.
¿Ven? Se pone muy rápido. Y aquí dejamos que seque. Ok. Y ya quedó el dragón. Ok, miren, ya quedó. El dragón midió 39 centímetros de largo por 15 de alto. Espero que te haya gustado. Búscalo como el dragón de cascarrabias. Me encantó, la verdad sí me encantó. Quedó muy bonito. Espero que a ti también te guste. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, te animes a suscribirte. Y que le des a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo tutorial. ¿Ok? Casi sí se llevará unos 100 gramos de estambre para que lo tomes en cuenta. Y creo que ya. Si gustas hacerme un donativo, aquí en la parte de abajo del video dice super gracias. Ahí le das clic y te da paso a paso qué puedes hacer. O comprar una membresía de mi canal que solamente te cuesta $1. Solamente $1 o 19 pesos mexicanos. ¿Ok? Entonces, espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.